Hola de Buenos Libros, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido vosotros mucho. Para los que no lo sepáis, yo colecciono ediciones de Orgullo y Prejuicio y de Peter Pan, y una vez comentando en Twitter, creo que fue que me había comprado una nueva edición, me pedisteis que enseñase todas las que tenía. Como la verdad es que en este último año he conseguido muchísimas, no puedo hacer un vídeo de los dos, entonces he decidido dividirlo entre un vídeo de las ediciones que tengo de Peter Pan y otro de Orgullo y Prejuicio. Vamos a empezar con la de Peter Pan. Algunos me habéis preguntado de qué viene mi obsesión por Peter Pan. Curiosamente no es como otras personas que le viene desde niño. Peter Pan no era mi película favorita de pequeña y ni siquiera de mis favoritas. Sin embargo, el cuento y la historia, Nunca jamás y todo eso siempre me habían llamado mucho la atención. Al final, hace unos años decidí ver cómo era la novela y me di cuenta de que era bastante más diferente de lo que estaba acostumbrada. Como suele pasar en estas cosas, el libro y la película normalmente no coinciden, ni siquiera las muchas versiones que hay de la película. Y la verdad es que me gustó muchísimo, se convirtió en de mis favoritos y pasaron los años y luego volví, estaba en una librería en París, Shakespeare & Co, que tenéis que visitarla sí o sí, y encontré una edición en inglés de Peter Pan. Como quería empezar a leer libros en inglés, decidí animarme a saber un libro que sabía que me iba a gustar. La experiencia fue muchísimo mejor, me gustó incluso más. La prosa de Barry es alucinante, tiene una forma de narrar las cosas muy, no sé si explicarlo, melódica, muy como si estuviese escribiendo en prosa poética. Es casi visual y tiene cierta oscuridad de la historia que normalmente no concebimos, al margen de las teorías que hay sobre lo que es Nunca Jamás y Peter Pan, que alguna vez si queréis hacemos un vídeo de eso. Es curioso cómo logra decir de una manera tan bonita algo que realmente es triste. Por ejemplo, el miedo de un niño, como ya contaba cuando hablemos de Coraline, es que su madre se olvide de él. Peter Pan es un personaje que no es el abandonado, pero la cosa es que cuando vuelve se encuentra con que su madre ha rehecho su vida sin él. Entonces siempre me ha llamado muchísimo la atención y se convirtió sin duda en uno de mis libros favoritos, ya sea en inglés, en español, me da absolutamente igual. Y empecé a coleccionar ediciones. La primera fue esa y ya luego fueron viniendo las demás. Y realmente no sé explicaron más de qué viene mi obsesión, pero la verdad es que es un libro que os recomiendo muchísimo. Bueno, y una vez dicho esto, vamos con lo que os interesa, que son las ediciones de Peter Pan. La primera que tuve fue esta de aquí, porque yo pasé una época en la que leía mucho en biblioteca, entonces no tenía esta, y esta es la que encontré en Shakespeare & Co, que además fue el primer unboxing de este canal, lo podéis ver porque fue uno que fue un poquito más currado. Y es muy bonita, no sé si lo veis ahí, el papel es como si estuviese mal cortado, es así muy rústico. Es de Penguin, que tiene además de otros cuentos. Y lo que os quería enseñar y estoy buscando es esto. Cuando vais a esta librería os ponen este sellido todo aquí de la librería, me pareció muy interesante. Es muy sencilla, realmente esta no tiene ni ilustraciones ni nada, pero es una muy buena opción, es de tapa blanda. Es muy barata, ahora mismo no me acuerdo cuánto me costó, pero creo que no... Ah, mira, lo pone aquí. Me costó, bueno, aquí pone que eran 8 dólares, pues en euros serían 10 euros así, porque la etiqueta adhesiva la quité. Pero ya os digo, no creo que superase los 10-12 euros. Es una opción que os recomiendo muchísimo y además es que es ultra detallista, no sé si lo veis bien, es como si estuviese escrito con tiza sobre una pizarra y me gustó muchísimo. Después de leer el cuento original, investigando mucho, me enteré de que había una precuela y una secuela oficiales de esta historia. La precuela está escrita por Barry, que es Peter Pan en los jardines de Kensington. No es de mis favoritas, pero la verdad es que está interesante para ver en los orígenes de Peter Pan y qué era lo que tenía pensado el autor del personaje y cómo evolucionó luego al personaje que conocemos. No he encontrado hasta ahora ninguna edición que incluyese, o sea, que solo fuese de Peter Pan en los jardines de Kensington. Entonces encontré en Amazon esta que incluye los dos. La verdad es que pensaba que por fin la había encontrado de la original, no me di cuenta que también traía el cuento que todos conocemos. Es muy bonita también, es de tapa blanda, sale muy barata. Mirad, aquí pone 5 libras, pues algo así aproximadamente. Y es de una editorial que se llama Arcturus o algo así.
Ya os digo, está muy chulo. Esta no es que sea ilustrada, pero sí tiene pequeños dibujitos. Por ejemplo, tiene aquí una rosa de los vientos. Y creo que tenía por aquí, sí, en la cabecera de los capítulos. También me gusta mucho, pero realmente por lo que interesa esta edición es por encontrar el cuento de Peter Pan en los jardines de Kensington, que es la precuela de Barry. Siguiendo ese hilo, para los que no lo sepáis, los derechos de Peter Pan los tiene un hospital de allí de Londres. Entonces convocaron un concurso hace bastantes años para hacer una secuela oficial. La ganadora fue Geraldine McMahon y creó en Peter Pan de Rojo Escarlata, que este sí que me gustó muchísimo, curiosamente, aunque no es del mismo autor. Porque la verdad es que la mujer coge muy bien la esencia de Peter Pan, mete unos giros que no me esperaba para nada y que me gustaron muchísimo. Tiene un villano brutal. Si os gustó el Capitán Garfio, en este os va a encantar este villano que crean. Y la forma de escribir es curiosamente muy parecida a la de Barry. Es algo muy complicado y sin embargo que la autora consigue. Ya digo, me gustó muchísimo. Esta edición además le tengo mucho cariño porque yo no la encontraba por ningún lado y el año pasado por mi cumpleaños me la regaló mi amiga Naya, de los mundos de Naya. Y la verdad es que me hizo muchísima ilusión. Ella está igual de obsesionada que yo con Peter Pan o más. Y mirad, es preciosa. Tiene por aquí esto. A ver si os encuentro. Y tiene también la cabecera de los capítulos con cositas. Ya os digo, yo os recomiendo en el orden de leerlo que leáis primero el cuento de Peter Pan, luego la secuela y ya más tarde la precuela. Porque ya os digo que la precuela es cómo tenía pensado el personaje antes de crear la historia real, o sea, la historia que nos vino a nosotros. Entonces se aleja un poquito más y no coincide tanto. Pero ya os digo, que no os eche para atrás el hecho de que sea autoautora porque mantiene muchísimo la esencia. Vale, y ahora ya sí vamos con ediciones exclusivamente de Peter Pan. Una de ellas es esta, de Peter Pan y Wendy, es la de Australia. La sacaron hace, creo que fue 1 año o 2 años, de Planeta. Me gustó muchísimo, esta me la compré yo porque estaba en ese momento obsesionada con los dibujos que había visto. No solo con las fotos, sino porque tiene unas ilustraciones preciosas. Esta sí es ilustrada, a ver si encuentro alguno más para que podáis ver. La traducción es muy buena. Y eso es algo que aprecio mucho porque ya sabéis que me he encontrado con algunos cuentos que no están tan bien traducidos y eso hace mucho daño luego. Vale, me ha costado encontrarla, pero aquí tenéis otra, por ejemplo, la del cuento de Wendy. Es curioso porque son ilustraciones así muy tradicionales, como a boceto, como si fuese antigua, sin embargo la edición, ya os digo, no es como esta que sí juega con el terreno rústico. No podría elegir una de las dos porque me gusta muchísimo cada una en su estilo, pero si os gustan los cuentos ilustrados, entonces esta es muy buena opción. Vale, ahora vamos con un regalo que recibí por el amigo invisible que organizamos en el grupo de los niblianos todos los años. Esta vez le toqué a Alba, creo que además el unboxing lo subí aquí al canal o a las stories de Instagram, ahora mismo no me acuerdo. Y la cosa es que no sé cómo logró acertar también. Bueno, ella tenía pendiente el cuento de Peter Pan, entonces me dijo en su cartita que me escribió que así regalándomelo había tenido opción de comprárselo yo también para animarse. Pero es que acertó de pleno porque yo llevaba bichando esta edición hacía muchísimo tiempo y incluso se la regalé a un amigo y me quedé con las ganas de tenerla. Esta es una edición maravillosa, es de la editorial Gribaudo. Y tiene varias cosas muy chulas, creo que además les enseñé en uno de los vídeos que subí, os lo voy a poner por aquí, arriba el vídeo para que veáis el de recomendaciones de Día del Libro y os enseñaba mejor, pero vamos, lo que lleva es un póster de la portada y se supone que las estrellas brillan en la oscuridad, estas estrellas de aquí. La verdad es que no lo he puesto todavía porque como sabéis siempre tengo mi cuarto en continua reforma, entonces todavía no he podido encontrarlo en un sitio, pero ya lo encontraré. Luego tranquilos que se queda igual la portada. Y es una edición también muy bonita. Curioso, me sorprendió porque, por ejemplo, las hojas son ultra blancas. Normalmente ya sabéis que las ediciones estas suelen ser más amarillentas. Mirad la diferencia. Pero ya digo, es interesante por el tema del póster, que tiene un valor añadido, y porque también es ilustrada pero a color. Os enseño aquí, por ejemplo, esta de aquí, que es el momento en el que Wendy descubre a Peter Pan llorando por su sombra. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo, fue un regalo maravilloso que me encantó, muchísimas gracias Alba. Y ya os digo, es genial. Y además esta creo que tampoco superaba los 10 euros.
ya sabéis que yo estoy en una librería y trabajando y creo que está en torno a los 8 y los 12. Ya digo que las ediciones de Peter Pan no suelen ser muy caras, salvo la próxima que os voy a enseñar, pero por lo general estáis invirtiendo en una edición normalmente en tapa dura y os estáis gastando bastante poco, entonces podéis elegir lo que más os interese. Ya digo, si queréis ilustraciones, si queréis una ilustración a color o un póster, pues vais añadido yo el merchandising incluido. Me gustó muchísimo y es una de mis favoritas, ya no solo por lo que incorpora, sino porque es un regalo de una amiga. Muy bien, y como os decía, las ediciones normalmente suelen ser baratas, pero hay algunas bastante más carillas. Yo llevaba enamorada desde hacía 2 o 3 años de la edición anotada de Peter Pan. Lo que pasa es que era sumamente alta de precio. Ahora os digo que merece la pena, pero creo que está en torno a los 40 y algo euros. Lo que pasa es que, como todos sabéis, yo estaba haciendo la iniciativa del bote de libros, que es que por cada libro leído metes 1 euro. Entonces obviamente yo sabía qué libro me iba a comprar en cuanto abrí el bote. Es esta, antes de que miréis para que lo veáis cómo es. Ya veis, es enorme, lleva muchísimos elementos extra. Por ejemplo, lleva anotaciones del autor, lleva los carteles que incorporaba. Mira, os voy a decir: una recopilación de homenajes a J.M. Barrie, un retrato biográfico de Barrie, una completa filmografía, como decía, ilustraciones a color, también incluye Peter Pan en los jardines de Kensington, y material inédito como un libro de fotografía que inspiró la creación de Peter Pan. Ya os digo, es una edición preciosa, además os la voy a enseñar sin la solapa porque es aún más bonita. Mirad, sin la solapa, qué preciosidad es. Merece muchísimo la pena. Yo todavía no la he visto entera porque quiero hacerlo siempre tranquilamente, pero ya os digo, una de las cosas que me gusta es que es a varias tintas, con lo cual no es solo en blanco y negro. Vemos, por ejemplo, tinta verde, azul, muy a juego, y tiene estos pedazos de índice. Y aquí tenéis, por ejemplo, las vidrieras, aquí tenéis, por ejemplo, cómo empieza el cuento. Ya os digo, es muy interesante ver todo lo que rodeó al contexto de crearlo, poder saber qué es lo que estaba en ese momento en la cabeza del autor, o, por ejemplo, referencias que a lo mejor no hemos pillado. Por ejemplo, aquí hay una que dice: nosotros también hemos estado en ellas, y te dice lo que nos está intentando recordar el narrador. Entonces es cierto que aunque el libro de Peter Pan tiene muchísimas interpretaciones, y yo que lo he releído varias veces, cada vez descubro algo nuevo, es interesante también saber qué es lo que pretendía el autor cuando estaba escribiéndolo, para saber si has acertado, si a lo mejor tú tienes una interpretación diferente. Me ha parecido muy interesante, y ya os digo, si queréis invertir en algo, en un libro así, en condiciones, eso, yo recomiendo ahorrar para este. Además, la editorial, que es Akal, creo que es, sí, la editorial Akal ha sacado también de otros clásicos, por lo cual si a lo mejor no, Peter Pan no es vuestro favorito, podéis encontrarlo, y es muy interesante, me gustó muchísimo, es de los autorregalos que me he hecho que más me ha gustado, y ahora sin lugar a dudas puedo decir que es mi edición favorita de Peter Pan. Eso sí, es complicado encontrarlo en los sitios porque pesa mucho, me da miedo que se me caigan las estanterías de aquí, y me costó encontrarle un hueco, pero ya por fin la tengo situada y ya os digo, es la joya de la corona de mis estanterías. En fin, esas han sido todas mis ediciones de Peter Pan. Como podéis ver, los miembros del club no son tantas como os pensabais. Eso no quiere decir que no tenga fichadas otras muchas, lo que pasa es que obviamente entre invertir en un libro nuevo, o sea, que no haya leído, y un libro que ya he leído, pues suelo apostar por lo primero. Yo espero que os haya gustado. Si de todas maneras queréis que os enseñe alguna más detenidamente, ya sea por fotos o por vídeos, por favor dejádmelo en los comentarios y no me importa enseñároslo. Y ya os digo, si tenéis alguna duda, por favor dejádmelo en los comentarios, así como recomendaciones para futuros vídeos. Y eso es todo de libros. Perdonad mi voz, que estoy últimamente ronca, porque para los que no lo sepáis, estoy trabajando en la Feria del Libro de Sevilla estas 2 semanas, con lo cual es un no parar. Y bueno, pues muchísimas gracias otra vez por ver mi vídeo y espero que os haya gustado. Nos vemos, adiós.